hermanos y hermanas, vamos con el tema de esta mañana, que he titulado así, tomando decisiones acertadas, tomando decisiones sabias en nuestra vida. La verdad que si os dais cuenta, estamos constantemente tomando decisiones. Yo esta vez las tuve que tomar esta noche en un sueño. Tuve un sueño de esos duros, Soñaba esta noche que tenían que cortarme el brazo izquierdo. La verdad que no sé por qué, pero tenían que cortármelo. El médico decía, no, hay que cortarlo. Es muy fácil, es un golpecito así, cae el brazo y luego, genial, te ponemos el ortopédico y queda fenomenal. Y yo, pero ¿cómo puede ser? Mi brazo todavía, hombre, lo noto un poco mal, pero mi mano funciona. Luego, pues tú decides, ¿con brazo o sin brazo? Bueno, pues ahí estaba mi debate de mi decisión, hasta soñando. Menos mal que me desperté y vi que mi brazo seguía en forma y no había que tomar semejante decisión. Pero la verdad, fijaros que desde cosas más cotidianas, como decidir qué me pongo, algunas personas tienen mucha dificultad cada mañana pensar qué me pongo, qué ropa me pongo, qué hago de comer. ¿Cuántas veces nos dimos esa pregunta? ¿Y qué hacemos hoy de comer? ¿Ya? Tantos días, siempre lo mismo. Estudiantes, ¿qué voy a estudiar? Decidisteis en algún día ya los que estáis aquí más avanzados, ya lo habéis decidido, otros vais de camino a decidir qué vais a seguir estudiando una vez que se acabe la formación obligatoria. ¿Saldré con ese chico, con esa chica? Es otra pregunta que todos los que tenéis pareja os habéis hecho en algún momento. ¿Me casaré, no me casaré con esta persona? ¿Aceptaré ese trabajo? ¿Iré a ese viaje? ¿Compraré o alquilaré? ¿Cómo haré el testamento? Igual alguno también ha tenido que empezar a valorar estas cuestiones. ¿Dónde viviré? ¿Me compraré este o este pantalón? ¿Será el momento de tener un hijo? ¿A dónde me iré de vacaciones? ¿Cuánto echaré en la ofrenda? Una buena pregunta que hay que hacérsela. ¿Le llamaré o le molestará? ¿Les digo que sí o os digo que no? ¿Aparqué el coche a la derecha o a la izquierda? ¿No os pasa eso cuando salís de aquí del local, que a veces no sabéis si están para la derecha o para la izquierda, de tantos días que venimos? Bueno, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, desde decisiones más cotidianas, sencillas, hasta decisiones más complejas, estamos constantemente tomando decisiones en nuestra vida. Algunas de las hacemos de forma automática y menos mal, porque si no, estaríamos muy paralizados. Y todas las decisiones que tomamos, todas tienen consecuencias en nuestras vidas, todas. Claro que algunas tienen consecuencias muy sencillas, muy simples, que no tienen mayor trascendencia, y otras decisiones sí que tienen consecuencias importantes. Algunas han tenido consecuencias por muchos años a lo largo de nuestra vida de una decisión tomada en un determinado momento. Normalmente entonces nos aconsejan que cuando hay que tomar decisiones, pues no lo hagamos de forma impulsiva, que hay que pensar y que hay que valorar las opciones, cuáles son los pros y contras de esta opción, de esta, y entonces finalmente, observando, analizando todo eso, decimos, bueno, creo que gana esta opción, tomo esta decisión. Entonces las decisiones no impulsivas, reflexivas, de alguna manera nos aseguramos que sean más correctas. Ahora aquí tenemos también el carácter de las personas. Hay personas que son de por sí muy indecisas, que son muy inseguras, que son, vamos a decir, excesivamente prudentes también. O sea que tenemos diferentes formas de ser y tenemos otras pues más impulsivas, más decididas, más seguras en sus decisiones, rápidamente ven claro, y es una forma de ser, no es forma de ser, es carácter, y claro, en este caso el carácter más indeciso repercute en cierto sentido más negativamente de cara a la lucha que uno siente para tomar una decisión. Hay personas que casi siempre después de que han tenido que tomar una decisión, aunque sea sencilla, pues de comprarse un jersey, han estado viendo jerseys, estaban a punto de comprarlo, tenían un par de opciones, es que no sé, los dos están muy bien, los dos es mucho, comprar los dos, solo necesito uno, hacen su compra, se van para casa y piensan, ¿no habrá sido mejor que hubiese comprado el otro jersey? Y hay personas que viven así muchas veces, Hay algunas miradas por ahí, igual hay aquí alguna víctima de esto. Y se pasa mal, ¿no? Porque siempre uno piensa, ¿habré decidido lo correcto o aquella otra opción hubiese sido la mejor? Bueno, son cosas de nuestra naturaleza, son normales, y en esta mañana vamos a acercarnos a la vida de una persona que tuvo que tomar, como todas, decisiones. Teniendo la base para ser una persona, para tomar decisiones sabias, este hombre tomó decisiones no correctas y tuvo consecuencias sobre su vida. Así que vamos a aprender de este hombre, de esta experiencia que pasó. Y este hombre vive en este contexto, el contexto de la sociedad de aquel momento,
está caracterizada por esta frase, que creo que a muchos ya os lleva a un libro. ¿A cuál? El libro de los jueces, donde allí cada uno hacía lo que bien le parecía. Un eslogan muy antiguo y al mismo tiempo muy moderno. A lo largo de la historia se ha repetido muchas veces que cada uno hace lo que bien le parece, que cada uno tiende a hacer lo que le parece bien, lo que él cree que debe hacer en su criterio, lo que a mí me parece bien. Y este criterio no estaba funcionando muy bien, porque en aquel momento el pueblo de Israel, con todo lo que conocía de parte de Dios, de cómo debería vivir, decidió vivir como él le parecía, y en este momento se encuentra subyugado, como en muchas otras ocasiones, por los filisteos. Decidió apartarse de Dios, se contagió con otros dioses, con otras vivencias, con otros estilos de vida, y entonces Dios tiene que intervenir, están sometidos a los filisteos. Y este es el contexto en el que sale el hombre del que os voy a hablar. ¿Alguien tiene alguna sospecha del hombre del que os voy a hablar? Buenas sospechas, exactamente, de Sansón. Y digo en primer lugar que Sansón era un hombre preparado para tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque tenía una buena base, una buena educación, una buena familia de la que él partía. Es un hijo muy querido, muy deseado. Vamos a estar leyendo en los capítulos 13, 14, 15, 16 de Jueces. Ahora en el capítulo 13, versículo 3, versículo 2, había un hombre de Zora de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa, su mujer era estéril, no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Digo que era un hijo muy querido y deseado porque nos podemos imaginar en una pareja con el valor, hoy también lo tiene, pero en aquel momento que tenía el tener hijos y la sensación de frustración, de fracaso que podía ser para una mujer, para un matrimonio, no poder tener hijos, no tener descendientes, lo deseosos de que ella pudiese en algún momento quedarse embarazada. Probablemente ya se habían olvidado del tema, no es posible, pasan los años, pasan los meses, hemos orado mucho, pero cuando Dios decide, puede ocurrir, y ocurrió. Se les presentó y le dijo la posibilidad, les dijo que iban a tener un hijo. Así que Sansón nace en un hogar que por mucho tiempo desearían tener un hijo, y de repente les llega el anuncio: este va a ser un hijo muy querido y muy deseado. Así que el contexto, el antecedente afectivo en la vida de Sansón lo tenemos. Nace en un contexto querido. Nace de un milagro, bueno, un doble milagro. El hecho en sí de la vida de una persona, de la fecundación, de que haya un bebé y que crezca en la barriga de una madre, es un milagro. Hermanos, vamos a seguirlo diciendo, aunque ya lo vemos tan común, pero al vivirlo vemos que eso es un milagro, lo que ocurre, lo que es que pueda crecer un bebé en la barriga de una madre, se desarrolle perfectamente, cómo es todo este proceso, es un milagro. Pero en especial tenemos un milagro, como hemos leído, que es el milagro de que una persona estéril tenga un hijo. Habitualmente, hermano, nada, eso no puede existir. Una persona estéril no puede tener hijos, puede adoptarlos, pero no tenerlos. Pero en este caso, esta mujer, obviamente por obra de Dios, por milagro de parte de Dios, va a tener un hijo. Así que Sansón nace en un contexto muy deseado, nace además de un milagro, nace con un propósito. Versículo 5, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Aquí hay un propósito definido antes de nacer para esta criatura. Fijaros lo que estaba todo preparado de forma espectacular para este hombre. Dos cosas se menciona aquí como parte de su propósito. Uno, ser nazareo, quizás ya conocéis. Nazareo tiene que ver con ser una persona como santificada, como apartada, como dedicada para Dios. Antes de nacer, Dios dice: este va a ser dedicado para mí, exclusivamente para mí, y eso va a estar simbolizado, como era en aquel momento estaba definido, el voto de Nazareo, por las siguientes características. No podía tomar nada derivado de la vid, ningún fruto de la vid, debería dejarse crecer el cabello y debería tener mucho cuidado de no tocar ningún cuerpo muerto. Si esto así fuera, había posibilidad de un ritual y un sacrificio para purificarse. Pero estas eran algunas de las pautas dedicadas para estas personas. Nazareos, junto a Sansón tenemos a Samuel y tenemos a Juan el Bautista
como 3 de las personas que claramente se especifica en la Biblia que adoptaron también este voto. Podía ser un voto por un tiempo temporal o podía ser un voto de por vida, ¿de acuerdo? Cuando era temporal, al final del periodo, tendría también que hacer un ritual con unos sacrificios, cortarse el pelo, quemarlo, etc. Había todo un ritual. Esto es lo primero, nace para ser un hombre, un hijo todavía no nacido. Dios ha pensado, dedicado para mí, en primer lugar. En segundo lugar, va a ser salvador, fijaros, porque dice que él salvará a mi pueblo, al pueblo de Israel, de los filisteos. Así que viene con un claro y definido propósito. Hermano, hermana, a menudo predicamos y leemos en la Escritura que cualquier ser humano, hijo de Dios, nace y viene al mundo con un propósito. Todos. Sansón traía tú y yo tendremos el nuestro, y nos conviene estar bien conectados con Dios para saber qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él pensaba de ti y de mí cuando tu madre quedó embarazada. Cuando mi madre quedó embarazada, Él seguro pensaba en algo para mi vida y para mi experiencia. Además, tenemos unos padres que buscan la voluntad de Dios. Capítulo 13, versículo 8. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que me enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño. Esto querían saber con precisión. Versículo 12. Y Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Estos padres no están pensando en tener un hijo por su propia mera satisfacción. Qué bien, tengo un hijo, es mi hijo, es para mí. Ellos entendieron, como deberíamos entender los padres creyentes, que los hijos son un regalo y son de Dios. Y Él nos los presta por un periodo para nuestra vida. Cuando los agarramos demasiado, les hacemos daño. Cuando agarramos demasiado a nuestros hijos, protegemos en exceso, queremos que estén siempre con nosotros y satisfagan nuestras necesidades, les hacemos daño y quizás impedimos que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Nuestros hijos vienen, les queremos muchísimo y nos dolerá cuando marchen, pero así debe ser. Y debemos de orar para que se cumpla la voluntad de Dios para sus vidas, no la tuya, no la voluntad mía. Yo tengo mis ideas para mi hija, claro. Bea y yo tendremos ganas de que nuestra hija sea esto, sea lo otro, pero eso no puede ser la prioridad en nuestra vida. Ni debemos esforzarnos demasiado en nuestros planes. Ni siquiera, que sean los planes que ella quiera, como dicen en la sociedad. No, los hijos que escojan su camino, que sigan el camino que ellos quieran seguir. Nuestro deber es que ellos oremos y les formemos para que sigan el camino que Dios tiene para ellos, que igual ni nosotros lo sabemos. En este caso, fijaros, los padres de Sansón tenían tal sensibilidad que pedían: Señor, ¿cómo tenemos que educarle? ¿Qué tenemos que...? Hombre, no eran pautas de educación básicas de cómo le disciplinamos si se porta mal, era cómo lo podemos educar para que cumpla conforme al propósito para el cual tú nos lo has dado. Así que, hermanos, hermanas, Dios os ha dado vuestros hijos con un propósito y nosotros como padres tenemos una responsabilidad de educarlos y encaminarlos hacia el propósito de Dios. Si no lo sabemos, en temor de Dios, oramos a Él que Él nos guíe. Y si lo sabes, si Dios te ha revelado el propósito que tiene para tus hijos, desde luego, enséñaselo, transmítelo y anímale para que Él siga en ese camino. Piensa de esta manera con respecto a tus hijos. No es tarde, aunque hayan crecido, de que puedas orar a Dios y decirle: Señor, estaba pensando en mis hijos para mí y mis hijos deben ser para ti. Tú me los has dado. Esto lo entendían los padres, así que es un buen contexto en el cual Sansón nace. Nace en un contexto de vida disciplinada. Gran parte de los que triunfan en la sociedad en que vivimos hoy es gracias a una vida disciplinada. Los que triunfan en los deportes, los famositos del deporte, no han llegado a la fama por un enchufe. Alguno a lo mejor fue un poquito enchufado en algún momento, pero si han llegado arriba a la élite es porque se han esforzado mucho, una vida con una gran disciplina desde corta edad. Los músicos, aquí hay algunos, los artistas, aquí hay algunos, sabéis que para realmente conseguir una buena obra, conseguir una buena composición, conseguir algo que realmente destaque, requiere muchas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, cualquiera cosa que queremos conseguir con cierto éxito necesitamos disciplina. Y aquí encontramos que Sansón se somete a esta disciplina que se le plantea como nazareo. La madre primero toma el ejemplo y después él sigue el relevo de una vida disciplinada, aunque llegó en su momento en que se la saltó y tuvo consecuencias para su vida. En sexto y último lugar,
lo que tenemos de antecedentes es que Sansón contaba con la bendición de Dios. Capítulo 13, versículo 24-25, la mujer dio a luz a un hijo, le puso por nombre Sansón, el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. ¡Qué buen comienzo! Es un niño pequeño y Dios se está manifestando en él, el Espíritu de Dios. ¿Quieres esto para tus hijos? ¿Queremos para Mael que el Espíritu de Dios esté con él desde bien pequeño? ¿A qué sí, padres? Yo quiero esto, quiero ver a mi niña con el Espíritu de Dios en ella, manifestándose con poder. Y dependerá también de sus decisiones en la vida, pero también mía, como padre y madre, que le eduque en el temor de Dios y que cada día pida, Señor, que tu Espíritu esté con ella. Contaba con esta bendición de Dios desde el principio, desde niño, el Señor estaba con él y el Espíritu del Señor le bendecía. Así que tenemos un contexto, un antecedente muy bueno para que este hombre triunfase, para que este hombre fuese para la gloria de Dios y de gran impacto. Pero llegan errores a la hora de tomar decisiones. Y vamos a ver qué errores nos encontramos en su vida, o al menos yo comparto algunos. En primer lugar, encontramos un hombre muy impulsivo, guiado por los impulsos. En especial, el texto sale a la luz, cuando lo leemos, que aunque pudiera ser impulsivo en términos más violentos, digamos, porque se cargó a mucha gente, ahí encontramos por detrás que Dios estaba moviéndolo. Pero tenemos otra faceta de su vida que se destaca, y es la cuestión de él y las mujeres. Como dicen algunos, que mi debilidad son las mujeres. Bueno, pues Sansón, donde ponía el ojo, como se dice, ponía la bala. Esta chica me gusta, esta es para mí. Y sus decisiones fueron guiadas por esta selección. Su criterio de selección fue me gusta. Me gusta, la quiero. Relaciones sin compromiso. Relaciones por la vista. Veo, ver y pillar. Y lo tenemos así, fijaros, capítulo 14, versículo 3. Al final dice, Sansón le dijo a su padre, tómala para mí, a una mujer que había visto, porque ella me agrada. Este es su argumento. Como me gusta, la quiero para mí. Capítulo 16, versículo 1. Sansón fue a Gaza, vio allí una ramera y se llegó a ella. Más directo, más claro, más al grano, imposible. El mal de que fuera una mujer ramera y el mal de que decidiera acostarse con ella. Un hombre de Dios, un hombre de Dios, con estos antecedentes, tan bien educado. Capítulo 16, versículo 4, también tenemos otra mención, la tercera mujer. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Y no duró mucho en enamorarse y decir también, esta mujer es para mí. Vale, aquí ya hay enamoramiento, pero bueno, el enamoramiento tampoco es un argumento de mucho peso. Tienen que uno que enamorarse, pero tampoco puede ser la decisión básica para decir, quiero esta mujer, quiero este hombre porque me he enamorado de él o de ella. El enamoramiento debe estar, pero no puede ser el único criterio. Así que pensar, hermanos y hermanas, cuántas veces en nuestra vida estamos guiados por decisiones basadas en el me gusta o me apetece. Y a lo mejor, pues, alguno lo puede extrapolar a las relaciones, a los chicos y las chicas. Pero podemos pensar en otras decisiones en nuestra vida. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué has tomado esta decisión? Porque me apetece. Vale, igual no está mal, pero cuidado con el criterio impulsivo de me apetece esto y tiene que ser mío. Y esto puede guiar nuestra forma de conducirnos y puede llevarnos decisiones equivocadas. Segundo error, digamos, es que este hombre no atiende a consejos. Le da a los padres la cosa como hecha. Versículo 3, dicen los padres, tomádmela, dice él a sus padres, vi en Timata una mujer de las hijas de los filisteos, tomármela por mujer. No pregunta nada, no dice, ¿qué os parece? He visto esta mujer, y fijaros que en aquel contexto, que muchas veces que eran los padres que decidían lo convenían los matrimonios. Pensad en Abraham e Isaac. Entonces su padre y su madre dicen, pero no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón no era desconocedor de las pautas bíblicas, las normas bíblicas, las normas de Dios con respecto a este tipo de uniones. Las uniones de alguien que conoce a Dios, que cree en Jesucristo, en este caso, en nuestro contexto, ya con Jesús entre nosotros, y aquellos que no creen y aquellos
que no siguen al Señor. Él tenía consejos claros. Mujer entre tu pueblo. ¿Qué quería decir esto? ¿A alguien cercano a la familia? Le estaban diciendo a Sansón que debería unirse a una prima segunda, a una tía, a una sobrina, que estaba diciendo esto, que tendría que ser israelita, del pueblo de Israel. O sea, se refiere a un familiar, se refiere a misma cultura, misma educación, misma ciudad, mismo color. Algunos se han basado en esto, ¿no? Hay personas que han estado en contra de unirse una persona de tez blanca con de tez negra. Yo he vivido esto, igual hoy en día ya no se plantea, pero cuando yo era niño y tenía una amiga que le gustaba un chico que era negro, dijeron, no, que esto no puede ser, bíblicamente no es correcto. ¿Se está refiriendo aquí que tiene que ser de la misma raza, de la misma ciudad? ¿Tenemos que buscar el novio y la novia en Vigo si vivimos aquí? ¿Tiene que ser de esta iglesia? ¿Tiene que ser evangélica? Mi opinión, hermanos, y me parece basada en la Escritura, antiguo y refrendada en el Nuevo Testamento, pienso que debería ser para Sansón, para cualquier chico, para cualquier chica, una mujer, un hombre de confianza, y esta confianza nos la da que comparta nuestra misma creencia básica en cuanto a ser un seguidor de Jesucristo. Yo estoy convencido de esto. Puede pensar diferente, le puede gustar la playa o el monte. Puede pensar diferente, que le puede gustar cantar o no cantar. Le puede gustar vestir, como se dice, más pijo o más a lo hippie. Le puede gustar, no lo sé, pueden haber gustos diferentes. Un estilo de películas, otro estilo. Bueno, esas diferencias se pueden sobrellevar normalmente. Ahora, una diferencia basada en tu fe más íntima, en cuanto a creer en Jesús y haber tomado la decisión de seguirle, en contraste con uno que Jesús no signifique nada para él o para ella, o que significa como, bueno, un buen maestro, una buena persona, pero no hay una fe y una entrega real, este tipo de unión, de enlace, creo que lleva a una decisión desacertada. Yo me planteo, ¿para qué un chico o una chica joven, que todavía, bueno, que no tiene pareja, decide salir con, como se dice ahora, con un chico o una chica que no es creyente? No, yo solo voy a salir con ella, con él. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos salir con? Solamente por salir. Otro argumento. No, ya, él no es creyente y yo voy a salir con él o con ella y lo dejaré antes de casarnos, si ella no se convierte. ¿Qué os parece esto? Suena muy mal, ¿eh? Creo que personas han dado muy mal testimonio por haber sido capaces, que luego a ver quién es capaz. Imagínate que tú avanzas en una relación con alguien que no es creyente y claro, la relación va más y quieres a la persona. ¿Cómo vas a romper esa unión? Es muy difícil romper una relación cuando ha avanzado en el tiempo. Pero no solo que es difícil, sino que yo diría, es honesto que tú le digas a la persona, no, mira, es que como no te has convertido, no puedo casarme, es que la Biblia me lo prohíbe. ¿Por qué no prevenimos? ¿Por qué no prevenimos? Dejarlo antes de casarse. ¿Quién arrastrará a quién? Otro argumento. No, yo le arrastraré al Evangelio, le arrastraré a que venga a la iglesia. Bueno, ha ocurrido en algunos casos, pero en otros casos también sabemos quién ha arrastrado a quién, ¿no? Yo me pregunto, ¿compartimos esa persona y yo, si va a ser la persona que finalmente más ame y más quiera, compartimos lo más importante? ¿Puedo estar queriendo a la persona en mi vida, la persona que más quiera, y no compartir con ella lo más importante? Hago preguntas, Se me hace a mí incompatible. ¿Cómo vamos a afrontar las dificultades? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a vivir con alguien que amo y saber que no tenemos el mismo destino? Otro dolor tremendo. Crecer, avanzar, formar una familia y tener a tu lado un cónyuge que tú sabes que la Escritura dice que si no cree en Jesucristo como su Salvador se va al infierno. Él que más amas al infierno y tú vas a estar con el Señor. Eso a mí personalmente me sería un desgarro. Yo dormiría mal cada día. Yo. Igual otras personas logran desconectar y decir, mira, ya él con su vida, pero si amas a una persona, quieres estar con ella eternamente. Si en el cielo nos reconocemos más o menos, da igual, pero por lo menos saber que ella va a estar en el cielo y va a disfrutar de una vida eterna en presencia de Dios. Son preguntas para pensar, para los que no tenéis pareja, y si la tenéis y tenéis que pensar sobre esto y poner delante de Dios. La norma, por ser lo más beneficioso para nosotros,
es que nuestra pareja sea seguidora de Jesús como nosotros. Ahora bien, versículo 4, su padre y su madre no sabían que esto era del Señor. ¡Hala! Toda la predicación abajo. No sabía porque él, Dios, tenía un plan por encima. Es decir, Dios tenía como movimiento excepcional que Sansón se casara con esta mujer. Hermanos, en este caso era voluntad de Dios. ¿Dios lo permitió? No, pero es que no, Dios lo permitió. Era del Señor, era de parte del Señor. Esto nos habla de que, yo creo, por ser justos, que hay excepciones que rompen la norma. Pero solo son eso, son excepciones. En este caso, la excepción no era además por beneficio de Sansón. No es una excepción que te concede a ti, es que me enamoré de esta chica, de este chico no es creyente y Dios tendrá misericordia de mí. No, Dios no lo hizo por Sansón. Lo hizo porque tenía un plan por encima. Así que es probable que si Dios permitiera o permite en tu vida que te juntes a una persona no creyente y fuera una de esas nuevas excepciones, cuidado, no tiene que ver contigo, con tu felicidad. Igual hasta vas a pasarlo mal. Sino que tendría que ver a lo mejor con que Dios va a utilizar eso con un plan para el pueblo, para su pueblo, como fue en este caso. Había un tema mucho más importante que la relación de pareja de Sansón y esa mujer, y era la salvación del pueblo judío, y era la liberación de los filisteos. Y hoy también hay temas más importantes que tu vida y que la mía. Vivimos centrados en mi vida, yo, lo que a mí deseo, mis planes, y hay algo mucho más importante que tu vida, que tus planes, que tu pareja, que la persona que tú amas. Y es el plan de Dios para la humanidad, es el plan de Dios para la Iglesia, de la cual tú y yo formamos partes. Así que nuestro deber es intentar seguir las normas. Solo vale la excepción cuando venga claramente de parte de Dios y no de nuestros deseos y apetitos. Tercer y último error para mí en estas decisiones es ceder a la presión. Capítulo 14, versículo 16. A ver si os suena estos argumentos. Capítulo 14, versículo 16. La mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo: solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo y no me lo has declarado a mí. Y él le dijo: he aquí que no lo he declarado ni a mi padre ni a mi madre, ¿y cómo lo voy a declarar a ti? Mas ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete. Y sucedió el 7º día que él se lo declaró porque ella le presionaba mucho. Entonces ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo. La presión no le tuvo además consecuencias muy negativas y volvió a caer. Capítulo 16 con Dalila, cuando le pide cuál es el secreto de tu fuerza, de forma insistente. Capítulo 16, versículo 15. Ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Cesión, ceder ante la presión. El fuerte cacha Sansón cede ante la presión. En el caso de su mujer, podía ser de un amigo, cede ante la presión. Tropieza 2 veces con la misma piedra. No es difícil ceder ante las presiones a las que nos vemos sometidos. Muy brevemente, hay algunos experimentos que han hecho socialmente con grupos de personas para ver cómo, aun personas que tengamos una convicción o veamos algo muy claro, podemos llegar a ceder. Este es uno de ellos. En este experimento se cogió unos 7 o 8 estudiantes. 8 de los 8, 7 estaban compinchados con el investigador y uno era, vamos a decir, el conejillo de Indias, ¿de acuerdo? Que no sabía de qué iba la cosa. Entonces, ¿qué tenían que hacer los estudiantes? Bueno, pues les iban presentando 2 tarjetas, 1 y 2, y lo que tenían que hacer es decir, esta flechita o esta línea, ¿a cuál se parece? ¿A la A, a la B o a la C? Está claro, ¿no? En este caso, ¿a cuál se parece? A la C. Bueno, todas las tarjetas eran clarísimas. No había lugar a dudas. ¿Cuál fue el experimento? Bueno, a los que estaban compinchados con él, con el investigador, le dijo que las 2 primeras tandas dijeran la verdad
pero a partir de la tercera tanda empezarán a mentir, a dar una respuesta incorrecta. Entonces imaginaros, de 8, 7 dicen algo incorrecto y queda uno, que es el que no sabía de qué iba la cosa, que iba allí diciendo lo que creía que veía, y empieza a notar esa presión. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, pues llega la primera tanda, todos dicen, ¿a qué se parece? A la C, a la C, a la C, a la C, a la C. Y el conejillo de Indias, este chico, estaba de los últimos, con lo cual había oído a todos decir la C, la C, la C, y él decía la C, correcto. Le cambian las tarjetas, vuelven a decir la B, la B, la B, la B, la B, la B, bien. Llega la tercera y empiezan a decir todos, imaginaros que fuera esto, empiezan a decir todos, la B, sí, sí, la B, la B. Llega este chico y esa tercera ocasión, él se para un ratito a decir, a mirar para arriba, para abajo, y se atreve a decir la C. Es decir, todos han dicho la B y él dice la C. Bien, aguantamos, primera prueba superada. La segunda, el siguiente ejercicio, vuelven a hacer lo mismo, todos dicen de forma equivocada, hasta que llega este chico y, señores, vuelve a decir lo correcto, pero temblorosamente, con la boca bajita, desconcertado. Quinta prueba, vuelven a pasar, todos dicen la B, la B, la B, llega él y dice la B. Aún muy en contra de lo que creía, que era la C, por la presión de decir todos están viendo la B, tendrá que ser la D. La presión en nuestras vidas, podemos tener convicciones claras, hermanos, hermanas, que las cosas son así, no, el blanco es blanco, yo esto nunca lo haría, no, yo controlo, todo está... Y bajo la presión de un día, de 2, de 3, el más fuerte, el más Sansón, caer. Cuidado, que uno puede terminar cediendo. Pensar en las tensiones en vuestra vida. Vamos aplicando a nuestra experiencia qué tipo de presiones tú estás viviendo en la actualidad. Pueden ser tensiones derivadas de la sexualidad, del sexo, como podían ser en Sansón, que vivía, como veo, bastante presionado por este área. Tensiones derivadas de la aceptación de los demás, de las amenazas, de experiencias arriesgadas, del consumo de sustancias. Hay alguna sustancia que consumes, que sabes que no es correcto, que te tienta, que cedes, el enganche a las nuevas tecnologías, entretenimientos de la televisión, comer, beber, relaciones que no nos convienen, hábitos que no nos convienen. Puedes encontrar algo de esto que es una tensión en ti, que te tienta, que te estás intentando resistir. Cuidado, el peligro de yo nunca, yo controlo, todo el mundo lo hace, yo nunca lo haría. Cualquiera de estas frases son muy arriesgadas si tú piensas esto. Tengamos en cuenta nuestra fragilidad. Porque ceder a la presión y, por tanto, tomar decisiones desacertadas tiene consecuencias. Primera consecuencia, este chico, este hombre, es traicionado y, como hemos leído, chantajeado. Traicionado y chantajeado. Es una manera muy típica de actuar en este mundo. ¿Tú te has sentido así, amenazado o chantajeado alguna vez? Es muy desagradable sentirse así, sentir esa presión de alguien que te chantajea. Y sobre todo si es alguien que quieres y se lo hace de una forma sutil. ¿Lo has hecho tú? ¿Has sido tú que has amenazado a alguien alguna vez o has chantajeado a alguna persona en alguna ocasión? Fijar frases como estas: si no vienes, no te hablo. Chantaje. Si no me haces caso, es que no me quieres. Chantaje. Las malas caras, los morros. ¿Cuántos sois aquí aficionados a poner morros cuando algo os sienta mal y así molestáis a vuestra pareja o a vuestros hijos? Y ya ven que estás de morros. Sabes que eso no es una forma de solucionar, eso es una forma de atacar, Los morros, no lo estás pasando bien, pero tus morros, mis morros, es una forma de darle en los morros al otro. Los silencios. ¿Cuánta gente se enfada y se calla y mantiene el silencio un día, 2 días, 3 días? Eso, chantaje, es un arma de doble filo, es un arma contra la otra persona. Como no lo hagas, prepárate. Cuando me cuentes todo, te doy un beso. Si me dejas salir, te compraré lo que te gusta. Si de verdad me quieres, harás lo que te pido, etcétera. ¿Cuántas habrá? Que habría que detectar, porque no es difícil que se nos cuele alguna de estas, Padres, madres hacia los hijos, parejas, padres hacia los hijos.
En este caso, lo duro, la consecuencia fue la traición para Sansón desde la persona con la cual tenía mayor intimidad. Y esto es lo peor que se lleva. Que a ti te traicione la persona para la cual eres más vulnerable, tu pareja. Con la cual tienes mayor intimidad, con la cual tienes mayor confianza y te sientas traicionado por ella. Te puede doler la traición de otros, de los vecinos, de algún hermano en la fe, la traición de algún familiar lejano, pero la traición, el chantaje vivido, experimentado en el contexto de la pareja, hace muchísimo, muchísimo daño. Y esto fue algo que sufrió Sansón. Hay decisiones que no hay retorno, no hay marcha atrás. Cuando él perdió a su primera mujer y quiso recuperarla, ya estaba con otro. De alguna forma, las malas decisiones a veces implican una pérdida. Se pueden perder muchas cosas. Una mala decisión de un consumo de algo que es una sustancia que no debes consumir puede generar un daño cerebral, ya lo sabemos. Los daños o las pérdidas pueden ser de la confianza de los demás. El daño puede ser un embarazo no deseado. El daño puede ser una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, una pérdida de dignidad, una pérdida de respeto, etc. ¿Cuántas cosas se pueden perder cuando nosotros tomamos decisiones no acertadas en nuestra vida? Además, Sansón experimentó el abandono de los suyos. En especial estoy pensando en su familia. Ya no vamos a leer, pero en estos versículos encontramos que su familia también le traiciona. Vienen los filisteos, le dicen, entréganos a Sansón, que nos está creando problemas. Y los familiares van allí, Sansón, mira, entrégate, hombre. Egoístas, pensando en sus vidas, la de Sansón le importaba un bledo, y Sansón, en principio, se entrega, es abandonado por su propia familia. ¿Has experimentado esto? Antes pensábamos en la traición en el contexto de la pareja, ahora podemos pensar en la traición en el contexto de tu familia natural. ¿Te has sentido traicionado por un hermano, una hermana, por tus padres, por tu hijo, por tu hija? ¿Has sentido la traición espiritual, en la familia espiritual me refiero, a un hermano o hermana en la fe por lo cual te has sentido traicionado? Bueno, son cosas que duelen, pues imaginar la consecuencia en la vida de Sansón de sentir este abandono. Y lo más duro, lo más fuerte es el abandono de Dios. Versículo 20, así de claro lo dice la Escritura. Capítulo 16, versículo 20. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces, escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. El abandono por parte de Dios, un hombre que nació bendecido por el Señor desde niño, contando con el poder de Dios en su vida, en un momento de su vida, Dios le abandona porque Sansón da la espalda a Dios. ¿Qué era lo grave? ¿Que se había cortado el pelo? Hombre, no, entonces, madre mía. Bueno, su pelo, hemos visto al principio, que conllevaba un simbolismo importante, que era mi vida dedicada para Dios. Y permitió, por la presión de su mujer, el chantaje, ceder a esa presión, decisión desacertada, consecuencia, le cortan el pelo, consecuencia, chico, tú y yo teníamos un pacto. Hermano, hermana, a veces hemos tomado decisiones de acuerdos con Dios, de pactos hacia Dios, de promesas al Señor. Imaginar el dolor para Dios y las espaldas que le damos a Dios cuando nosotros faltamos a esa promesa. Y eso es lo que hizo Sansón. El pelo no era lo importante. Lo importante era todo lo que eso simbolizaba y que en esos momentos estaba diciendo, para mí, mi mujer antes que Dios. El que me quiera, el que no se sienta que no la quiero. Ella antes que Dios. Y esto tuvo una grave repercusión y consecuencia en su propia vida y su propia experiencia. Aún a pesar de esto, ya vamos terminando, Dios cumple su propósito a pesar de todo. Cumplió su propósito para su pueblo y lo vemos que a través de Sansón este pueblo fue liberado de los filisteos. Realmente hubo una gran destrucción de los filisteos, pero también, en cierto sentido, Dios cumple su propósito para Sansón, el propósito que era esperable que él fuese este salvador de los filisteos. De alguna forma, la pregunta es esta, ¿no? Un héroe, podemos ver hoy a Sansón, este hombre con estas debilidades, con estas flaquezas, y verle de alguna forma como un héroe imperfecto. Mirad sus actos heroicos. Capítulo 14, mata a un león, le abre la boca, sí, no está mal, 30 filisteos. Capítulo 15, más de 1000 hombres mata él solo.
Capítulo 16, con su muerte mató, con su suicidio, mató a más de los que había matado en toda su vida. Bueno, grandes actos heroicos. Ahora, ¿cuál era el secreto de su fuerza? ¿Era el pelo? ¿Era la fuerza física? ¿Era su cerebro? ¿Era Dios mismo? ¿Era el sumatorio de esto? A menudo el secreto de la fuerza está en la combinación entre las capacidades y cualidades que Dios te da, pero tú tienes que Dios te da, y las pone a su servicio, y la obra sobrenatural de parte de Dios. Por aplicar, si yo apruebo un examen a estudiantes, que tú apruebes un examen es gracias a tu inteligencia, es gracias a tu esfuerzo, es gracias a tu habilidad para hacer chuletas, es gracias a que le caes bien al profesor, ¿es gracias a que Dios te ha bendecido con eso? Si te va bien en el trabajo, querido hermano, hermana, ¿es por tu habilidad como profesional? ¿Es por un golpe de suerte? ¿Es por tu inteligencia en tiempos de crisis? ¿Es por la amabilidad de otros que te compran porque les das pena o te contratan por eso? ¿Es porque Dios te da los recursos, la capacidad, la salud para llevarlo adelante? Si afronto con entereza una operación quirúrgica, ¿es gracias a los médicos? ¿Es gracias a las enfermeras encantadoras? ¿Es gracias a mi paciencia o mi tolerancia al dolor? ¿Es gracias a mi carácter tranquilo? ¿Es gracias a la medicación? ¿Es gracias a todos estos elementos dirigidos y controlados por el Dios que decide sobre mi vida? Dos elementos. Sí, la valentía del hombre, que en última instancia viene de Dios, y el poder de Dios. Mirad así, muy rápidamente, capítulo 13, versículo 25, ¿qué dice ahí? El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Capítulo 14, versículo 6. El Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Capítulo 14, versículo 19. El Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Capítulo 15, versículo 14. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder. ¿Hay alguna duda? Esto fue el antecedente de sus actos heroicos. Todo el poder de Sansón, toda la obra espectacular que hizo, fue antecedida, y aún ese derribo de columnas fue en el momento en que este hombre buscó a Dios y Dios le dio el poder para hacerlo. La fuerza y el poder de lo sobrehumano, la fuerza y el poder de lo sobrenatural viene de Dios. Y Dios a Sansón fue lo único que le quedó. Abandonado, traicionado, rechazado, pero Dios ahí estaba. Hermano, hermana, quizás hoy digas, yo aún tengo personas conmigo, y las seguirás teniendo, pero creo que todos te van a fallar. Algunos de una forma tan grave que generará una distancia para siempre, pero otras personas les perdonarás y seguirás viviendo con él, con ella, con tus hijos, con tus familiares, seguirás viniendo a la iglesia y relacionándote con los hermanos, pero ahí hay un daño, hay una pequeña distancia, que es normal, porque es normal que el ser humano falle. Todos vamos a fallar. Si tienes la fe puesta en alguien humano que piensas que no te va a fallar nunca, vas a llevar un gran golpe, porque todos vamos a fallar, sea conscientemente o inconscientemente. Ya digo que a veces no es deliberadamente, pero Dios es infalible. Cuando Sansón clamó a Dios, cuando todos le fallaron, Dios le dio ese poder que pudo tener ese final de vida muy triste, muy dramática, sin ojos, su pelo se había vuelto a crecer, simbolismo de que el Señor le daba una nueva oportunidad, pero en la base había un arrepentimiento y un clamor a Dios, clamó a Dios, Dios le dio ese poder y fue un acto heroico más. Por eso hoy, sorprendentemente, nos encontramos a Sansón en el capítulo 11, versículo 32 de Hebreos. Tú dirías, este hombre con las que hizo, con esas decisiones tan mal tomadas, este mujeriego, este agresivo, este hombre tan imperfecto, Dios entendió que vino a este mundo con un propósito y ese propósito, a pesar de todo, se cumplió. Y allí está, Sansón formando parte de la lista de los que solemos llamar los héroes de la fe, en el versículo 32. En medio de muchos que por miles de años siguen dejando estela hoy. Alguno que fue llevado al cielo sin morir.
Alguno que se salvó con su familia y toda la humanidad murió en ese momento. Una mujer estéril y un viejo teniendo un hijo. Un hombre dejando la comodidad de la casa del rey para servir y guiar al pueblo de Dios. Personas atravesando un mar que de repente se abre en seco. Una ciudad con unos muros de los más poderosos y que se vienen abajo. Conquistas de reinos. Cerraron bocas de leones. Algunos volvieron a la vida. Algunos también fueron apedreados, aserrados, muertos a espada y maltratados. Cuidado con esta cara también. El héroe cristiano no solamente puede ver cosas sobrenaturales como esas, sino también hay una entrega de una vida sacrificada por Cristo. Todo por servir a Dios. Aun con los errores, con equivocaciones y con debilidades, Dios pudo hacer de Sansón y puede hacer de nosotros que formemos parte de estos héroes de la fe. En resumen, aplicaciones prácticas para tomar decisiones acertadas, ¿vale? No nos dejamos llevar por la impulsividad, no nos dejamos llevar por el deseo, quizás esto tenemos que chequear un poquito mejor en nuestra vida, no porque me apetece, me gusta, me da la gana, es un buen criterio para tomar una decisión, y no por presión. Si está siendo presionado en algo interiormente o exteriormente, piensa que esto no debe ser, sino que lo que debe guiar una decisión para que sea acertada es que sea conforme a la voluntad de Dios, que sea guiada por el Señor, que sea el Señor que nos ayude a tomar decisiones sabias y ahorrarnos las consecuencias negativas para nuestras vidas. ¿Cómo se hace? Ya lo sabéis, que venís aquí muchos domingos. Orando al Señor, pide, Señor, dame dirección, tengo que tomar esta decisión mañana. Primero digo, ¿qué hago, Señor, antes de pensar por mí mismo? Póngalo en oración y dime algo por medio de tu palabra. Y la palabra de Dios hoy nos sigue hablando y estudiándola y leyéndola nos da las respuestas para nuestras decisiones. Y si, hermano, hermana, ahora, hoy, te has dado cuenta de una decisión mal tomada y que a lo mejor estás sufriendo las consecuencias en tu vida por esa decisión, recordarte que a pesar de eso, Dios no traiciona. Dios no utiliza el chantaje. Dios, como hizo con Sansón, va a socorrerte si buscas su ayuda y su dirección. Jesús es el ejemplo perfecto de toma de decisiones. Miremos hacia Él, aprendamos de Él. Qué total dependencia de Dios, buscando su voluntad y trayendo las mejores consecuencias para la humanidad. Tampoco Jesús pensaba en sí mismo. Jesús pensaba en nosotros. Y esto es un gran modelo y ejemplo, que en nuestras decisiones podamos pensar en los demás y pensar en la voluntad de Dios para su iglesia, para su pueblo, para este mundo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y en ese momento de tremendo sufrimiento, más duro, de mayor presión sobre Jesús, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Gracias al Señor. Señor, oh Dios Padre Celestial, primero, perdón por las decisiones que a día de hoy no es difícil encontrar que hemos tomado en nuestra vida, que no son acertadas. De alguna de ellas tendremos alguna consecuencia o la estamos teniendo. Y lo sentimos, Señor, por haber decidido por nuestra cuenta, por haber decidido bajo presión, por haber decidido porque nos apetecía. Hoy, Señor, es mi propósito delante de ti y cualquier hermano y hermana que va a decir amén conmigo, el pedirte ayuda para que nuestras decisiones, desde las pequeñas hasta las grandes, y sobre todo estas con mayor trascendencia en nuestra vida, sean totalmente tomadas bajo tu dirección. Señor, te necesitamos, queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Recuérdanos esto cada día, ayúdanos a seguir fielmente a Jesús, quien nos enseñó que tu voluntad estaba por encima de la de Él. Gracias, Señor, por ese ejemplo perfecto y por la consecuencia mejor que hubo de esa decisión de Jesús de vivir sometido a ti, que es mi salvación, la salvación de los que estamos aquí, que hemos creído en ti. Te adoramos, Señor, y como parte de nuestra adoración en esta mañana es que nos ayudes a aprender esta lección de hoy y aplicarla desde ahora mismo en cualquier decisión que tengamos que tomar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.